Los hijos de Dios. Antes de la creación de la humanidad. Una visión mitológica profunda. ¿Existieron seres divinos antes de la humanidad? ¿Quiénes fueron los llamados hijos de Dios en las mitologías ancestrales? En este viaje exploraremos los relatos más antiguos y enigmáticos que hablan de entidades superiores, anteriores incluso a la creación del ser humano. Esta no es una historia religiosa, sino un recorrido por las mitologías del mundo que revelan un pasado poblado por seres poderosos, misteriosos y, a veces, aterradores. El universo antes de la humanidad. En muchas mitologías antiguas, el universo no comenzó con los humanos, sino con los dioses y otras entidades sobrenaturales. En ese tiempo primigenio, el mundo estaba habitado por seres que dieron forma al cosmos, lucharon entre ellos y establecieron el orden natural. Estos seres, a menudo llamados hijos del cielo o hijos de la creación, representan las primeras expresiones de conciencia divina. Las entidades primordiales de la mitología armenia. La mitología armenia, profundamente arraigada en las montañas del Cáucaso y en los ciclos naturales de la región, también ofrece relatos sobre entidades anteriores a la humanidad. Aunque gran parte del legado mitológico fue absorbido o reinterpretado tras la cristianización de Armenia, fragmentos antiguos han sobrevivido en leyendas populares, epopeyas orales y textos rescatados. En los orígenes míticos armenios, antes de la creación de los hombres, existían espíritus ancestrales ligados a los elementos de la naturaleza. Uno de los seres primordiales más enigmáticos es Aramazd, quien más tarde sería asociado con Zeus tras el contacto con la cultura grecorromana. Sin embargo, en su forma más antigua, Aramazd era el padre de los dioses, señor de la sabiduría, fertilidad y el cielo. De él descendían otros dioses como Anait, diosa de la maternidad y la curación, Baagn, dios del fuego, el trueno y la guerra, y Mir, dios del sol y de la justicia. Baagn, uno de los hijos más fascinantes de Aramazd, nació de una llama ardiente entre el cielo y el mar. El canto popular narra su nacimiento con imágenes poéticas. En el cielo ardía el cielo y el mar, del fuego surgió una caña, de la caña un joven con cabello de fuego y ojos de sol. Baagn no solo era un dios guerrero, sino también un cazador de dragones, símbolo del orden enfrentándose al caos primordial. Estas deidades no eran humanas ni requerían de humanidad para existir. Eran manifestaciones del mundo mismo, de la montaña, del fuego, de la luna, del trueno. Eran fuerzas vivas que poblaban un universo vibrante y espiritual. Además, existían las Aralesner, espíritus alados que descendían desde el monte Ararat para lamer las heridas de los guerreros caídos y devolverlos a la vida. Estas criaturas divinas muestran un concepto armenio de regeneración y protección anterior a la creación formal de los humanos como especie. Por tanto, en la mitología armenia, los hijos de los dioses eran literalmente las fuerzas que mantenían el mundo en movimiento, figuras que existieron mucho antes del hombre, dando forma a la tierra, luchando contra el caos. Y dejando un legado de equilibrio que la humanidad heredaría sin comprender del todo. Mitología mesopotámica. Los Anunnaki. En la antigua Sumeria, una de las civilizaciones más antiguas de la historia, encontramos a los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo y crearon el orden en la tierra. Según las tablillas cuneiformes, los Anunnaki eran hijos de Anu, el dios del cielo. Estos seres eran encargados de gobernar aspectos fundamentales del universo, el destino, la fertilidad, la guerra, la sabiduría. Antes de la creación del ser humano, estos dioses trabajaban la tierra, hasta que se rebelaron y exigieron la creación de una raza que hiciera ese trabajo por ellos, así nació el ser humano. Ejemplo, en la épica de Atrasis, los Igigi, otro grupo de dioses menores, trabajaban para los Anunnaki, pero se rebelaron. Esta revuelta llevó a la creación de los humanos como sirvientes. Mitología griega. Los titanes y los Olimpos. Antes de los dioses olímpicos que todos conocemos, existieron los titanes. Estos eran los hijos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, y representan una generación anterior de deidades. Los titanes fueron derrocados por sus propios hijos, los dioses olímpicos, en una guerra cósmica llamada la Titanomaquia.
Este ciclo de generaciones de dioses muestra cómo, incluso antes de la existencia humana, las fuerzas divinas luchaban por el control del universo. Ejemplo, Cronos, un titán, devoraba a sus hijos para evitar que lo destronaran, hasta que Zeus lo venció y liberó a sus hermanos. Esta historia refleja el eterno conflicto entre generaciones divinas. Mitología nórdica, los hijos de Bor y los gigantes de hielo. En la mitología nórdica, antes de que existiera la humanidad, el cosmos estaba poblado por gigantes y dioses primigenios. Los primeros seres fueron Ymir, un gigante primordial, y la vaca Unla. De la unión de fuerzas primordiales surgieron Bor y Bestla, y de ellos nacieron los dioses Odín, Vili y Ve. Estos hijos divinos mataron a Ymir y con su cuerpo crearon el mundo. Ejemplo, el cuerpo de Ymir fue usado para crear los océanos, la tierra, el cielo y las montañas. Los hijos de Bor, como Odín, son por tanto verdaderos hijos de los dioses creadores. Mitología hindú. Los Deva y los Asura. En el pensamiento védico, mucho antes de que los humanos poblaran la tierra, existían dos grandes grupos de seres, los Devas, dioses, y los Asuras, antiguos dioses o demonios. Ambos eran hijos del mismo padre, Kasyapa, un sabio primordial, pero tomaron caminos opuestos. Los Devas representan las fuerzas de la luz, el orden y el equilibrio, mientras que los Asuras simbolizan el caos, la oscuridad y la ambición. Ejemplo, en el mito del batido del océano de leche, los Devas y los Asuras cooperan para obtener el néctar de la inmortalidad, pero al final luchan por su posesión. Este mito representa las luchas cósmicas antes de la humanidad. Mitología egipcia, los Eneada y los hijos de Ra. En la cosmología egipcia, antes de los humanos, los dioses ya regían el mundo. Atum, el dios creador, surgió del caos y dio origen a Suitefnut. Estos, a su vez, engendraron a Heb, la tierra, y Nat, el cielo, quienes dieron a luz a Osiris, Isis, Set y Neftis, los hijos del cielo. Ejemplo, estos dioses no solo gobernaban la naturaleza, sino también los valores, el juicio y el destino. Osiris, por ejemplo, fue asesinado por su hermano Set, y su hijo Horus vengó su muerte. Toda esta narrativa ocurre antes de la creación de los humanos según los antiguos egipcios. Mitología maya. Los primeros seres del Popol Vuh. El Popol Vuh, texto sagrado de los mayas, relata cómo los dioses intentaron crear humanos varias veces antes de lograrlo. Primero hicieron seres de barro, luego de madera, pero ninguno fue satisfactorio. Estos primeros hombres eran formas animadas, casi divinas, pero sin alma. Ejemplo, los dioses creadores, Tepeu y Gucumatz, son considerados formas divinas de conciencia. Estos seres discutían y experimentaban con la creación, y sus hijos fueron los experimentos fallidos antes del ser humano de maíz, considerado el definitivo. Los hijos del cielo y la tierra, mitología china. En la cosmovisión china más antigua, antes del surgimiento de los seres humanos, existía un caos primordial, el Buji, del cual emergió el Taiji, la dualidad del yin y el yang. De este equilibrio nacieron el cielo, Tian, y la tierra, Di, y de su unión surgieron los primeros dioses y criaturas cósmicas. Uno de los primeros seres fue Pangu, el gigante primordial que nació dentro del huevo cósmico. Durante 18.000 años, Pangu separó el cielo y la tierra, creciendo cada día mientras mantenía la distancia entre ambos. Cuando murió, su cuerpo se transformó, sus ojos se volvieron el sol y la luna, su aliento el viento, su voz el trueno, sus miembros las montañas, y su sangre los ríos. Tras él vinieron seres como Nuba, diosa serpiente que moldeó a los humanos del barro y reparó el cielo roto con piedras de 5 colores. Su hermano y esposo, Fuxi, enseñó a la humanidad a pescar, cazar y a escribir. Estos hijos divinos eran tanto creadores como civilizadores. Pero existieron otros descendientes que representaban las fuerzas caóticas y destructivas, como Gon-Gon, un dios del agua que en su furia golpeó una montaña y volcó el cielo, causando desastres cósmicos. La mitología china presenta a estos primeros dioses como manifestaciones de la naturaleza misma, poderosos, indiferentes o benevolentes, y profundamente simbólicos. Los orichas y los primeros seres de poder, África Occidental.
En las tradiciones yoruba del África Occidental, especialmente de lo que hoy es Nigeria, los orichas son entidades poderosas que descienden del dios supremo Olodumare. Antes de que existiera el ser humano, estos seres fueron enviados para organizar el mundo y establecer el equilibrio. Uno de los más importantes es Obatalá, creador del cuerpo humano. Se le atribuye la creación de la forma física, mientras que Olodumare insufla el aliento vital. Oduduba, a veces hermano y a veces rival de Obatalá, ayudó a formar la tierra sobre las aguas primordiales. Cada oricha representa un aspecto de la naturaleza y de la existencia: Chango, el trueno y la justicia; Ochun, el amor y los ríos; Yemayá, el mar y la maternidad. Estas entidades no eran simplemente dioses abstractos, eran descendientes directos del principio divino, con emociones humanas y poderes sobrenaturales. Antes de la humanidad, según la cosmogonía yoruba, el mundo era habitado y ordenado por estos hijos divinos, que incluso pelearon entre sí por el poder. Sus actos dieron forma al mundo y sus energías aún residen en la naturaleza. Esta visión no separa a los dioses del mundo. Los oricha están presentes en los árboles, los ríos, el fuego y en el destino de cada ser. Los nietos de Rod y los hijos de Perun, mitología eslava. La mitología eslava, especialmente en sus formas más antiguas antes de la cristianización, hablaba de un panteón encabezado por Rod, el dios primordial de la creación y el nacimiento. De Rod nació Esbaroj, dios del cielo y el fuego celestial, una figura similar a Hefesto o Epaestus, el herrero divino. Esbaroj engendró a Perun, dios del trueno y la guerra, y a Dasbog, el dios del sol. Estos eran los hijos de los cielos, descendientes de la chispa original de la creación. Perun, en particular, protagonizaba una lucha eterna con Veles, el dios del inframundo y del caos, en una especie de ciclo de muerte y renacimiento del cosmos. Los hijos de los dioses eslavos no eran solo creadores, sino también guerreros y jueces. Encarnaban principios universales: la luz contra la oscuridad, el orden frente al caos. En algunos relatos, los dioses descendían a la tierra, o enviaban espíritus llamados Domoboi para cuidar a las familias humanas. La mitología eslava conservó mucho de su raíz animista y chamánica. Antes de los hombres, existían criaturas y espíritus del bosque, del río, del hogar y del cielo, muchos de ellos considerados hijos o servidores de los dioses mayores. Estos relatos sugieren un universo lleno de seres intermediarios, guardianes de los secretos primigenios del mundo. Los hijos de Tangaroa y Rangi, mitología polinesia. En los antiguos mitos de los pueblos maoríes de Nueva Zelanda, y en general de la mitología polinesia, el universo comenzó con la unión de Rangi, el cielo, y Papa, la tierra. En su abrazo eterno, encerraban a sus hijos entre sus cuerpos, en una oscuridad sin espacio ni luz. Los hijos divinos de Rangi y Papa eran numerosos y poderosos. Tne, el dios de los bosques y los árboles, fue quien separó a sus padres, liberando así a sus hermanos y trayendo la luz al mundo. Esta separación no fue sin dolor, pues Papa lloró por su esposo Rangi, y Rangi por su amada tierra. Sus lágrimas son la lluvia y la niebla. Cada hijo de esta unión representaba una fuerza de la naturaleza: Tangaroa, dios del mar; Matabuenga, dios de la guerra y la humanidad; Rongo, de la paz y la agricultura. Estos seres fueron los primeros habitantes del universo, cada uno formando dominios invisibles donde aún hoy se manifiestan. Antes de que existieran los humanos, ellos ya regían el cosmos, en armonía o conflicto. Matabuenga, en particular, fue quien decidió que debía haber humanos, y fue el único de los hermanos que no perdonó a los demás por no enfrentar la separación de los padres. Por eso, sus descendientes, la humanidad, dominan a los demás seres, a los peces, los árboles y las estaciones. Los hijos del sol y la luna, mitología inca. En lo alto de las montañas andinas, los incas creían que todo comenzó con el dios Viracocha, el creador. Él emergió del lago Titicaca y dio forma al cielo, la tierra y a los primeros dioses. Viracocha creó una primera humanidad de piedra que destruyó por su desobediencia, para luego moldear una segunda generación más cercana a la perfección. Después de Viracocha, el dios Inti, el sol, se convirtió en el centro del culto imperial. De Inti y Mama Quilla, la luna, nacieron los primeros seres civilizadores,
los hijos divinos que iniciarían el linaje sagrado de los incas, Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos emergieron del lago sagrado, enviados a fundar el Cusco y enseñar a los humanos a vivir en orden y armonía. Antes de estos enviados, el mundo estaba lleno de apus, espíritus de las montañas, huacas, entidades sagradas, y chincanas, túneles místicos, donde moraban seres invisibles, antiguos hijos de los dioses. Muchos de estos nunca tomaron forma humana. Se decía que algunos aún habitan las cuevas y los nevados más altos, custodiando los secretos del tiempo anterior al hombre. Los incas no separaban lo espiritual de lo material. Todo lo existente tenía un origen divino. Antes de los hombres, los hijos del sol y la luna ya habían caminado la tierra. Algunos fueron estrellas, otros se convirtieron en ríos o cóndores que aún surcan los cielos sagrados. Los hijos de Danu, mitología celta. En la mitología celta, particularmente en Irlanda, los Tuatha de Danann, el pueblo de la diosa Danu, fueron los dioses antiguos que habitaron el mundo antes de los humanos. Eran descendientes de Danu, una diosa madre cuya figura es tan ancestral que se pierde en la niebla de los tiempos. Los Tuatha eran sabios, poderosos y mágicos. Entre ellos estaban Dagda, el dios del conocimiento y la fertilidad, Brigid, diosa de la sanación y la inspiración, y Lugh, dios de la habilidad y el arte. Se decía que llegaron a Irlanda desde una isla mística, rodeada de niebla, trayendo 4 tesoros sagrados, una lanza, una espada, una piedra y un caldero mágico. Antes de los hombres, los hijos de Danu gobernaban el mundo. Fueron ellos quienes trajeron la agricultura, la poesía, la música y la medicina. Pero con el tiempo, debieron enfrentar a los milesios, ancestros de los humanos. Tras ser derrotados, los Tuatha no desaparecieron, se retiraron a los Id, los mundos subterráneos o paralelos, desde donde aún influyen en la realidad. En la visión celta, estos seres divinos siguen presentes en los bosques, en las colinas y en las aguas. Se transformaron en hadas, en guardianes, en luces nocturnas. Sus descendientes invisibles habitan un mundo paralelo, pero profundamente entrelazado con el nuestro. Los hijos del cosmos. Una visión arquetípica. Más allá de los nombres y culturas, la mayoría de las mitologías coinciden en un patrón. Antes del ser humano, existieron entidades divinas o cósmicas que prepararon el camino, establecieron el orden y enfrentaron grandes conflictos. Estos hijos de Dios pueden entenderse como arquetipos, fuerzas que representan ideas, elementos y energías fundamentales. Son los constructores del universo, los guerreros del equilibrio, los guardianes del conocimiento. Ejemplo comparativo, en casi todas las culturas, estos seres son responsables de crear montañas, ríos, el cielo, la muerte y la vida. Son responsables de la estructura del mundo tal como lo conocemos. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung fue uno de los primeros en comprender que los mitos antiguos no eran simples cuentos, sino reflejos profundos del alma humana. A estos símbolos primordiales los llamó arquetipos, estructuras universales que habitan el inconsciente colectivo y que compartimos todos los seres humanos, sin importar la cultura o la época. Los hijos de los dioses, esos seres antiguos que poblaron los cielos, los mares y las profundidades de la tierra antes de que el ser humano abriera los ojos al mundo, no han desaparecido. Siguen viviendo dentro de nosotros, como imágenes interiores que guían nuestras pasiones, miedos, sueños y aspiraciones. Cuando soñamos con volar, evocamos a los antiguos mensajeros celestes. Cuando sentimos la furia incontrolable, despertamos a los viejos dioses de la guerra. Cuando creamos, sanamos o amamos con intensidad, invocamos los dones de los dioses solares, lunares y telúricos que alguna vez moldearon el universo antes que nosotros. Cada cultura ha recordado, a su manera, que fuimos hechos a imagen de los dioses, no en lo físico, sino en lo simbólico. Heredamos su poder, su sabiduría, y también su destino. Somos los ecos de los hijos del cielo. ¿Y si no somos los primeros? ¿Y si antes de nuestra historia hubo otra, tejida en la penumbra de los tiempos, cuando el mundo aún hablaba el lenguaje de los dioses? Los mitos no son mentiras, son memorias encriptadas, pasadas de generación en generación, para recordarnos que no estamos solos, que no somos el comienzo, sino la continuación de una cadena infinita de creación.
Somos los descendientes de gigantes, de titanes, de dioses primordiales que danzaban en el abismo antes del tiempo. Cada uno de nosotros lleva en su interior un fragmento de esa llama eterna. Esa es la verdadera herencia, no sangre divina, sino la capacidad de imaginar, crear y trascender. Que al mirar el cielo, las estrellas y las montañas sagradas, recordemos, hubo otros antes que nosotros. Y tal vez, si cerramos los ojos en silencio, aún podamos oírlos. Los hijos de Dios de las mitologías no son simples personajes, sino representaciones de las primeras fuerzas universales que, según cada cultura, habitaron el cosmos antes que nosotros. Conocerlos es acercarnos a los orígenes profundos del pensamiento humano, a la manera en que nuestros antepasados comprendían el orden del universo. En el fondo, quizás todos esos mitos nos están diciendo una gran verdad. Antes del hombre, existían los dioses, y ellos nos legaron su creación, su sabiduría y sus conflictos. Si te fascinó este viaje por las mitologías del mundo, no olvides suscribirte a Mitología Ancestral, donde cada semana exploramos los secretos olvidados de los dioses, los héroes y los orígenes del universo. Dale like, comenta qué mitología te gustaría ver a fondo, y comparte este video con quienes aman el misterio y el conocimiento ancestral. Hasta el próximo viaje mitológico.